Padua, Italia, año 1936. La iglesia estaba llena. Era Cuaresma, un tiempo de recogimiento y fe. Pero esa tarde ocurrió algo que marcó a quienes estaban allí. El Cristo de los ojos abiertos los cerró. Sin previo aviso, su mirada desapareció y el silencio se hizo insoportable. Los fieles cayeron de rodillas. Algunos lloraban, otros temblaban. El sacerdote intentó hablar, pero su voz se quebró. ¿Era un milagro? ¿Una advertencia? Si crees eso, es porque aún no has visto lo que estás a punto de descubrir. Quédate hasta el final, porque cuando llegues a la última parte, verás lo que nadie ha querido contar y entenderás por qué esta historia no terminó ese día. Pero antes de comenzar, si realmente crees que los milagros y las advertencias divinas no ocurren por casualidad, entonces dale like a este video y suscríbete ahora mismo. Solo quienes tienen fe están listos para conocer la verdad sobre esta impactante historia. El sonido del incienso quemándose flotaba en el aire de la iglesia de San Croce, en Padua. La luz de las velas parpadeaba con una extraña inquietud. Era el año 1936, y aquel miércoles de Cuaresma transcurría con la solemnidad habitual, hasta que todo cambió en un instante. Frente al altar, la majestuosa imagen de Cristo crucificado, tallada en madera desde hacía siglos, se alzaba imponente sobre los fieles. Siempre había sido conocida como el Cristo de los ojos abiertos, pues su mirada expresaba misericordia y compasión. Pero aquella tarde, los ojos se cerraron sin explicación alguna. El primer grito de asombro lo dio una anciana en la primera fila. «Ha cerrado los ojos», murmuró con la voz quebrada. El murmullo se extendió como un eco sagrado por la iglesia. La gente se levantó de sus bancas, algunos temblaban, otros intentaban acercarse al altar. El sacerdote dejó caer el misal de sus manos. Nunca, en sus años de servicio, había visto algo semejante. El silencio se hizo tan profundo que el eco de un sollozo lejano se convirtió en la única respuesta. El Cristo cerró los ojos, como si no pudiera soportar ver lo que estaba sucediendo en el mundo. Alguien cayó de rodillas, murmurando oraciones apresuradas. Un grupo de mujeres se persignaba una y otra vez, mientras los más escépticos intentaban encontrar una razón lógica, pero no había ninguna. Entonces, una voz en la multitud pronunció un nombre que hizo que el ambiente se volviera aún más tenso. El padre Leopoldo Mandić. Él habló de esto. Las miradas se cruzaron con temor y asombro. Aquel humilde sacerdote capuchino había hablado, meses atrás, sobre un signo que muchos ignoraron. Decía que vendrían tiempos oscuros, que el hombre se apartaría de la gracia y que Dios daría señales claras a quienes estuvieran atentos. ¿Era esta una de ellas? Pero eso no fue todo. Mientras el Cristo permanecía con los ojos cerrados, la iglesia comenzó a llenarse de un aroma inusual, algo parecido a rosas mezcladas con incienso, un aroma celestial, como si algo invisible estuviera manifestándose en ese mismo instante. El sacerdote, recuperando la voz, pidió calma. Se acercó al altar y con manos temblorosas tocó la imagen. La madera estaba caliente, como si aún estuviera viva. Nadie se atrevió a moverse. En ese momento, un monje capuchino que había estado en la parte trasera de la iglesia levantó la voz. El padre Leopoldo dijo que en tiempos de Cuaresma, Dios permitiría signos para llamar a la conversión. Este puede ser uno de ellos. El impacto de esas palabras recorrió a los presentes como un escalofrío. El Cristo cerró los ojos en medio de la Cuaresma, justo como lo había advertido el padre Leopoldo. ¿Pero qué significaba realmente? ¿Sientes que esto fue una simple coincidencia? ¿O fue un mensaje claro para el mundo? Dale like si crees que algo muy profundo ocurrió en ese momento. Comenta tu opinión sobre este suceso y lo que crees que quiso decir el padre Leopoldo Mandić. Y suscríbete ahora, porque ahora te revelaré las palabras exactas que pronunció el padre antes de su muerte y su relación con este misterio. El impacto de lo sucedido en la iglesia de San Croce se extendió como un eco por toda Padua. No era la primera vez que la fe de los creyentes se ponía a prueba, pero este suceso era diferente. Mientras los fieles trataban de asimilar lo ocurrido, un pequeño grupo de monjes capuchinos llegó hasta la iglesia. Uno de ellos, un hombre de estatura baja y mirada serena, permaneció en silencio frente al altar. Era el padre Leopoldo Mandić.
Su presencia imponía respeto, pero lo que más llamaba la atención era su paz. Parecía no sorprendido, sino consciente de que algo así podía ocurrir. Los murmullos se detuvieron cuando el sacerdote que había estado oficiando la misa se le acercó y le preguntó con voz temblorosa: «Padre Leopoldo, ¿qué significa esto? ¿Por qué el Cristo cerró los ojos en plena Cuaresma?» El fraile capuchino levantó la vista hacia la imagen de Cristo. Su expresión se volvió solemne, pero no de miedo, sino de compasión profunda. «No es un milagro para alegrarnos, sino una advertencia que pocos entenderán», dijo en voz baja, pero con una firmeza que caló hondo en quienes lo escuchaban. «El Señor está cansado de ver lo que hemos hecho con su amor». Un escalofrío recorrió la iglesia. ¿Era una señal de tristeza divina? ¿Una muestra de la paciencia de Dios llegando a su límite? Algunas personas cayeron de rodillas, mientras otras lo miraban con incredulidad, pero nadie pudo ignorar la gravedad de sus palabras. El padre Leopoldo tomó un respiro profundo y continuó: «La Cuaresma es un tiempo de penitencia, de conversión, pero la humanidad se ha alejado. Vivimos como si Dios no nos estuviera viendo». Todos miraron nuevamente al Cristo de los ojos cerrados. El mensaje era claro. El Señor no quería ver más la indiferencia del mundo. Las palabras del santo capuchino eran un reflejo de su propia vida. Pasaba horas enteras confesando a los pecadores, guiándolos con humildad y paciencia. Pero también había advertido muchas veces que, si el hombre seguía alejándose de la fe, Dios enviaría signos claros para llamar a la conversión. Ese día, su advertencia se había hecho realidad. El silencio de la iglesia se rompió cuando alguien preguntó: ¿volverá a abrir los ojos? El padre Leopoldo bajó la mirada y respondió con tristeza: «Eso solo lo decidirá el Señor, cuando vea que verdaderamente hemos cambiado». El destino de la humanidad estaba en juego. El padre Leopoldo Mandić entendió lo que pocos querían aceptar. ¿Crees que este suceso fue una advertencia para el mundo? Dale like si crees que Cristo cerró los ojos por nuestra indiferencia. Suscríbete ahora, porque ahora te revelaré cuál es la señal definitiva que dejó a toda Italia en estado de asombro. Las palabras del padre Leopoldo Mandić resonaban en la iglesia como un eco imposible de ignorar. El Señor no quería ver más la indiferencia del mundo. Los fieles seguían paralizados ante el Cristo de los ojos cerrados. La tensión era insoportable. Algunos rezaban en voz baja, otros lloraban sin entender el verdadero significado de lo que estaban presenciando. Entonces, un joven seminarista se acercó al altar con pasos temblorosos. Su mirada estaba fija en la imagen. Algo dentro de él le decía que debía observar más de cerca. Cuando estuvo a pocos centímetros, su respiración se detuvo. Un detalle estremecedor lo dejó sin palabras. «Padre Leopoldo», hay lágrimas en su rostro. Los murmullos se convirtieron en jadeos de incredulidad. El Cristo estaba llorando. Las gotas de agua resbalaban por su mejilla de madera, reflejando la luz de las velas como si fueran lágrimas vivas. Era un llanto silencioso, pero desgarrador. Alguien cayó de rodillas con un sollozo ahogado. La imagen no solo había cerrado los ojos, ahora lloraba ante ellos. El padre Leopoldo observó con calma, pero en su mirada había una tristeza profunda. No se sorprendía, porque ya lo sabía. Las lágrimas de Dios no son de castigo, son de amor, susurró el santo capuchino. Nos advierten, nos llaman, pero ¿quién quiere escuchar? Sus palabras pesaban sobre la iglesia entera. La revelación estaba ante ellos. Cristo no había cerrado los ojos en señal de ira. Lo había hecho porque no soportaba ver en lo que nos habíamos convertido. Las oraciones comenzaron a elevarse en un murmullo desesperado. Nadie sabía qué hacer. ¿Cómo se repara el corazón de Dios cuando ha sido herido por la humanidad? El sacerdote de la iglesia se giró hacia el padre Leopoldo, buscando respuestas. ¿Qué debemos hacer? El santo capuchino exhaló lentamente y respondió: arrepentirnos, cambiar, no con palabras, sino con el corazón. Si seguimos viviendo como si Dios no existiera, este no será el último signo. El silencio que siguió fue sepulcral. Entonces, sin previo aviso, ocurrió lo impensable. El Cristo volvió a abrir los ojos. ¿Qué significaba que los volviera a abrir? Dale like si crees que este fue un mensaje claro para el mundo. Suscríbete ahora, porque en la siguiente parte
revelaremos el desenlace final y la enseñanza que el padre Leopoldo Mandić dejó para la eternidad. El instante en que el Cristo volvió a abrir los ojos fue tan impactante como el momento en que los cerró. Los fieles en la iglesia contuvieron la respiración. El ambiente seguía impregnado de la emoción y el desconcierto. La imagen de madera había llorado, y ahora su mirada estaba de nuevo sobre ellos. ¿Había sido una advertencia o una segunda oportunidad? El padre Leopoldo Mandić, con el rostro iluminado por la tenue luz de las velas, se quedó en silencio durante varios segundos. Luego, con voz serena pero firme, pronunció las palabras que nadie allí olvidaría jamás. El Señor cerró los ojos porque no podía ver más el pecado del mundo, y los abrió porque aún espera nuestra conversión. Su mensaje era claro y estremecedor. Cristo no había abandonado a la humanidad, pero su mirada solo permanecería sobre nosotros si decidíamos vivir conforme a su amor. Los ojos del Cristo habían visto la maldad del mundo y habían llorado por nuestra indiferencia. Sin embargo, también nos recordaban que todavía había esperanza. En medio del impacto de aquel suceso, el padre Leopoldo levantó su mirada y habló con la convicción de un hombre que había dedicado toda su vida al servicio de Dios. No esperemos otro signo. El tiempo de cambiar es ahora. Los fieles, conmovidos hasta lo más profundo, comenzaron a rezar con una devoción que nunca antes habían sentido. Algunos se confesaron de inmediato. Otros, con lágrimas en los ojos, prometieron que no volverían a ser los mismos. El sacerdote, que había presenciado todo, se acercó al padre Leopoldo y le preguntó con humildad: ¿y si el mundo no cambia? El santo capuchino bajó la mirada con tristeza. Entonces el Señor no volverá a advertirnos con lágrimas, sino con justicia. Las palabras resonaron como un eco en las almas de los presentes. El mensaje estaba dado. La decisión ahora era de cada uno. Aquel día, la historia del Cristo de los ojos cerrados de Padua quedó grabada en la memoria de quienes lo vivieron, y con el tiempo se convirtió en un recordatorio para el mundo entero. Un recordatorio de que Dios sigue mirando. Pero la pregunta es, ¿lo estamos mirando nosotros a Él? Esta historia no solo nos habla de un milagro, sino de una advertencia. Cristo cerró los ojos, porque nosotros también los hemos cerrado ante Él. Dale like si esta historia te hizo reflexionar. Comenta qué opinas sobre este suceso y el mensaje del padre Leopoldo Mandić. Y suscríbete ahora, porque en el próximo video revelaremos otra verdad oculta que muy pocos conocen y que podría cambiar tu perspectiva para siempre. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el siguiente video.